Muy bien. Pues el día de hoy vamos a ver lo que es la configuración interna del tallo cerebral. Vamos a ir del caudal a cefálico. Entonces, después de haber visto ya las caras de lo que es el tallo cerebral, su cara ventral, su cara dorsal y las caras laterales, ¿sí? Pasaríamos a ver, entonces, decíamos la configuración Externa. interna de la médula espinal, ¿sí? Interna del tallo cerebral, perdón. Entonces, si recordamos, aquí una vista lateral del tallo cerebral, el mesencéfalo, que es el más angosto, vamos a decir, el menos alto, el puente y la médula oblongada. Ya hemos descrito aquí el piso del cuarto ventrículo. Aquí pondríamos las olivas y parte del surco medulo pontino. Entonces vamos a iniciar haciendo un corte transversal de la médula elongada por arriba del óbex, ¿sí? Aquí estaría el óbex, es decir, por arriba de lo que sería allí la porción abierta de la médula oblongada. En este punto, debido a que se forma el cuarto ventrículo, se abre la luz del tubo neural. Entonces, antes de iniciar a ver los núcleos de la médula oblongada, recordemos que en el desarrollo embriológico, el tubo neural, aquí tiene el surco limitante en las porciones laterales, ya en que se forma lo que serían las placas salares y las placas basales, que ya empieza a haber una disposición fisiológica de las neuronas, la placa alar, que son neuronas sensitivas, y la placa basal, que son neuronas motoras, y que esto se conserva perfectamente en la médula espinal. Pero cuando llegamos a la porción abierta de la médula oblongada, debido a que se abre esta luz del tubo neural, es lo que va a provocar que las placas alares se desplacen en sentido lateral para dar origen al cuarto ventrículo. Eso lo que va a provocar es que los núcleos de la médula oblongada que se encuentren laterales, como son derivados de las placas alares, van a ser núcleos sensitivos, mientras que los núcleos que se encuentran mediales se derivan de las placas basales, por lo tanto van a ser núcleos motores. Aquí se entiende que el cerebelo efectivamente deriva de las placas alares porque se encuentra ahí dorsal al cuarto ventrículo. Entonces, si vamos haciendo aquí el corte transversal de la médula oblongada, entonces tendríamos aquí en primer lugar lo que serían las pirámides, ¿verdad? Donde vamos a encontrar la vía piramidal. Después, estas salientes que serían las olivas, y hacia atrás tendríamos el origen de los pedúnculos cerebelosos inferiores que unen la médula oblongada con el cerebelo. Y tendríamos aquí el piso del cuarto ventrículo, que es irregular, que habíamos descrito. Y aquí se encontraría el velo medular inferior, donde está el agujero, la abertura ventricular media o el agujero de Ballende. Entonces, en este punto es donde se encontraría más o menos lo que decíamos de este surco limitante. Y entonces en el piso del cuarto ventrículo podemos trazar aquí una línea, un plano, que me va a separar las placas alares de las placas basales, ¿verdad? Entonces, aquí se encontrarían los derivados de la placa alar, que están en sentido dorsolateral, y aquí los de la placa basal, que se encuentran dentro medial. Y entonces vamos a describir primero la sustancia gris para ir escribiendo estos núcleos derivados de las placas alares y placas basales. Tendríamos aquí este núcleo en forma así de globito desinflado, cóncavo medialmente, que es el complejo olivar inferior. Entonces aquí tengo
el complejo olivar inferior, que va a ser un núcleo que tiene relación con funciones motoras, aunque no está muy claro en el caso del ser humano, estas funciones del complejo olivar inferior. Si seguimos con los núcleos derivados de la placa basal, tenemos aquí, cerca del piso del cuarto ventrículo, a los lados de la línea media, tendríamos este núcleo, que es el núcleo del hipogloso. Entonces aquí tengo el núcleo del hipogloso, que ya lo habíamos descrito en el piso del cuarto ventrículo, ahí a los lados de la línea media, formando el trígono del hipogloso. Y lateral a este núcleo del hipogloso se encuentra otro núcleo motor, que va a ser el núcleo dorsal del vago. Entonces aquí tengo el núcleo dorsal del vago, ¿sí? Estaría lateral al núcleo del hipogloso y que forma también el trígono del vago en el piso del cuarto ventrículo. Y tendríamos otro pequeño núcleo que se encuentra aquí dorsal a las olivas, que va a ser el núcleo ambiguo. Así que tendríamos el núcleo ambiguo. Entonces, todos estos núcleos van a ser motores porque derivan de la placa basal. Si los vamos describiendo, ¿sí? De su función de estos núcleos, ustedes saben que estos núcleos son núcleos de los pares craneales. Entonces, es el origen real de muchas fibras de los nervios craneales. Y entonces tenemos aquí del núcleo del hipogloso, pues se van a originar las fibritas del nervio hipogloso que se van a dirigir hacia el surco preolivar. Entonces va a ser un núcleo cuya función va a ser inervar a todos los músculos de la lengua. Entonces, los músculos de la lengua están inervados por este núcleo del hipogloso a través del nervio hipogloso. Decíamos que lateral a él se encuentra el núcleo dorsal del vago. Este núcleo dorsal del vago son uno de los núcleos que dan origen a las fibras del nervio vago. El nervio vago lleva diferentes tipos de fibras eferentes, motoras, aferentes, sensitivas. Y este núcleo dorsal del vago tiene importancia porque contiene neuronas parasimpáticas. Entonces, la porción craneal del parasimpático, junto con el núcleo de Edinger-Westphal, el núcleo lagrimal y en los núcleos salivatorios. Entonces, aquí se originan fibras preganglionares parasimpáticas de estas neuronas y que se van con el nervio vago, que ya decíamos, se originan dorsales aquí a la oliva, ¿verdad? Aquí dorsales a la oliva, se están originando fibras del nervio vago. Y dentro de esas fibras encontramos estas, las neuronas parasimpáticas del núcleo dorsal del vago. ¿Qué importancia tienen estas neuronas? Bueno, pues van a inervar, le van a la inervación parasimpática a las vísceras del tórax, es decir, al corazón, a los pulmones, al esófago, y también aparte de las vísceras del abdomen, ¿sí? Todas las vísceras supramesocólicas, como el vaso, el estómago, el hígado, así como todo el intestino delgado, el colon ascendente hasta el colon transverso, ¿sí? Va a dar la inervación parasimpática este núcleo dorsal del vago, importante para la homeostasis interna. Decíamos que dorsal a la oliva se encuentra el núcleo ambiguo. Este núcleo ambiguo es un núcleo importante porque va a inervar a músculos derivados, ¿sí? Del tercero y cuarto arcos branquiales, que son los músculos importantes para la alimentación, que serían los núcleos de los músculos del paladar, los de la faringe, así como también los músculos de la laringe para la fonación. Y también se dice que el tercio superior del músculo esofágico, que todavía es estriado. Entonces, estos músculos del paladar, faringe y laringe, ¿sí? Son inervados por lo que sería el núcleo ambiguo. Y va a ser a través del nervio glosofaringeo, del vago y de la porción craneal del nervio accesorio. Por eso se llama ambiguo, porque lo comparten todos estos pares craneales, 9, 10 y
11, ¿verdad? Entonces sería aquí la importancia de este núcleo ambiguo, que ya ven que son uno de los núcleos que se empiezan a degenerar en la esclerosis lateral amiotrófica y junto con el núcleo del hipogloso, ¿verdad? Y entonces el paciente tiene una anartria, una afagia por parálisis del paladar, faringe y laringe, y es muy característico que también al degenerarse el núcleo del hipogloso, el enfermo tenga fasciculaciones de la lengua. Entonces sería un síndrome vulvar. Recuerden que los pares craneales bajos son los que estamos aquí describiendo, 9, 10, 11 y 12, y estamos viendo el origen real de las fibras motoras de estos nervios craneales bajos. El núcleo olivar inferior, el complejo olivar inferior, no se sabe a ciencia cierta su función. Lo que sí, ya ven que las atrofias multisistémicas, con lo que los llamaba antes la degeneración olivo-pontocerebelosa, se ve que hay alteraciones de este núcleo olivar, dando origen a los síndromes cerebelosos. Ya veremos que el núcleo olivar da origen a las fibras trepadoras que llegan hasta la capa molecular de la corteza cerebelosa. De esa forma podríamos pasar a ver los núcleos derivados de las placas alares que van a ser núcleos sensitivos. Entonces aquí en relación con el piso del cuarto ventrículo, vamos a tener aquí unos pequeños núcleos que va a ser el núcleo solitario, que ya va a ser un núcleo sensitivo, porque se deriva de las placas alares. Lateral este núcleo solitario, vamos a tener en las porciones laterales del piso del cuarto ventrículo, habíamos descrito el área vestibular. Entonces se van a encontrar los núcleos vestibulares. Entonces estos núcleos vestibulares, que ya vemos que son el superior, inferior, lateral y medial. Entonces, sobre todo aquí en esta porción se encuentran el inferior, lateral y medial, y el superior ya propiamente se encuentra allí en la porción caudal del puente. Todo esto en las porciones laterales del piso del cuarto ventrículo que hemos descrito aquí, en estas porciones laterales del piso del cuarto ventrículo, las áreas vestibulares. Aquí vamos a representar las fibras del pedúnculo cerebeloso inferior que va de la médula oblongada hacia el cerebelo. Y entonces este nacimiento del pedúnculo cerebeloso inferior me sirve para delimitar otros dos núcleos derivados de las placas alares, que son el núcleo coclear ventral y el núcleo coclear dorsal, que se encuentran ventrales y dorsal al origen del pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces tengo aquí el coclear ventral o anterior, y aquí estaría el coclear dorsal o posterior, que recibe las fibras de lo que sería del ganglio espiral, ¿verdad? Ahí en el modiolo del caracol o de la cóclea. ¿Qué otro núcleo tendríamos aquí en este sitio derivado de las placas alares? Vamos a tener aquí que dorso lateral, lo que es el tegmento de la médula oblongada, tengo el núcleo espinal del trigémino. Es el núcleo espinal del nervio trigémino. Está el núcleo espinal del trigémino, que es un núcleo muy largo, ¿sí? Que lo podríamos representar aquí así, que se extiende en los primeros segmentos cervicales de la médula espinal, va a dorso lateral en el tegmento de la médula oblongada y se extiende a la porción caudal del puente. Es el núcleo, antes se llamaba el núcleo del tracto espinal del trigémino o simplemente el núcleo espinal del trigémino. Entonces, si vamos describiendo la función de cada uno de estos núcleos sensitivos de la placa, digamos de la placa alar, tendríamos primero aquí el núcleo solitario. Este núcleo solitario, que está lateral al núcleo dorsal del vago, tiene la característica que esta columna de neuronas las podemos subdividir en una porción cefálica superior y una porción caudal o inferior. La porción cefálica tiene importancia que va a recibir, sí, fibras del nervio facial. Pondríamos aquí, vamos a poner nuestro nervio facial, el ganglio del el facial, que es el ganglio geniculado, que está recibiendo, sí, fibras de la cuerda del tímpano que viene de la lengua. Entonces se dice
que la sensibilidad gustatoria de los 2/3 anteriores de la lengua, por delante del surco lingual, lo recoge el nervio facial a través de su ganglio geniculado, que ya ven que está dentro del acueducto del facial, que manda sus fibras aferentes hacia al núcleo solitario en su porción cefálica, y aquí se encontraría la segunda neurona. La primera neurona es la neurona del ganglio geniculado del facial, y la segunda neurona ya sería la que se encuentra en el sistema nervioso central, que es en la porción cefálica del núcleo solitario. Entonces estamos viendo que este núcleo solitario en su porción cefálica recibe información de gusto. Tendríamos también fibritas que vienen de un ganglio, del ganglio superior, ahora del glosofaringio, que se encuentra inmediatamente por abajo del foramen yugular, que ya es donde sale el nervio glosofaringio, y de ahí tenemos la primera neurona que recoge la sensibilidad gustatoria del tercio posterior de la lengua, y también va a llegar y va a hacer sinapsis aquí en el núcleo solitario. Y por último vamos a tener unas papilas gustatorias epiglóticas, que vamos a tener que el vago, aquí con su ganglio también superior, va a mandar fibras. Es la primera neurona, y la segunda neurona se va a encontrar aquí en la porción cefálica del núcleo solitario. Entonces aquí tendríamos que la sensibilidad gustatoria lo recogen el facial, el glosofaringio y el nervio vago, cada uno con su ganglio periférico, y llega a la porción cefálica del núcleo solitario. Ya desde el núcleo solitario salen fibras que tienen la característica que ascienden directas a través del tracto tegmental central, llegan a hacer sinapsis con un núcleo reticular, que es el núcleo parabraquial, y después llegan hasta el tálamo, este tracto tegmental central que lleva sensación gustatoria, que asciende directo, y llega al núcleo ventral posteromedial del tálamo, y después va a llegar a la corteza cerebral, al área del gusto. Recuerden que el área del gusto se encuentra en el pie del giro postcentral, en el parietal, que es el área 43 de Brodmann, que es el área gustatoria. Es donde se hace consciente esta sensación gustatoria. Si hablamos ahora de la porción caudal del núcleo solitario, este tiene la importancia que va a recibir fibras aferentes viscerales generales, que son importantes para integrar reflejos viscerales, ¿sí? Como sería el reflejo del vómito, el reflejo de la tos, y los reflejos de la frecuencia cardíaca, así como de la respiración. Y entonces recibe fibras de ganglios, del vago y también del glosofaringio, ¿no? Entonces está recibiendo fibras de esas porciones, tanto del vago como del glosofaringio. Entonces vamos a tener que tenemos el ganglio del vago, ganglios del vago y ganglios del glosofaringio. Y entonces aquí vienen fibras del nervio vago, fibras sensitivas, que van recogiendo la sensibilidad visceral, por ejemplo, de los pulmones. Entonces van recogiendo la sensibilidad de los pulmones, o también del corazón, así como también del tubo digestivo. Entonces, esta sensación visceral de los movimientos aquí de la distensión de los bronquios, los bronquiolos, de los alveolos, así como también cambios de presión de las cavidades del corazón, así como también fenómenos de distensión del tubo digestivo, lo está recibiendo este ganglio inferior del nervio vago, que va a meter sus fibras y va a hacer sinapsis en la porción caudal del núcleo solitario. Y hasta el núcleo solitario, su porción caudal, la característica que se conecta principalmente con la formación reticular que está ahí en la médula oblongada, como por ejemplo formación reticular, la médula oblongada que forma el centro respiratorio, que en el centro respiratorio está subdividido. Un centro que estimula la inspiración y un centro que estimula la expiración, centro inspiratorio y centro expiratorio. De tal forma que si se distienden los alvéolos durante la inspiración, esta información
se va a ir a través del nervio vago y va a llegar al núcleo solitario. Y para evitar una sobredistensión de los alvéolos, lo que va a hacer este núcleo solitario va a ser inhibir al centro inspiratorio y por lo tanto se estimula el centro expiratorio y en ese momento se inhibe la inspiración. Pero después viene el fenómeno de que se empiezan a colapsar los alvéolos y a cerrarse los bronquiolos. Y entonces ahora viene este estímulo de colapso, llega al núcleo solitario y este núcleo solitario se comunica con el centro respiratorio y entonces ahora lo que va a hacer es estimular la inspiración e inhibir la expiración. Y de esa forma ya se presentan los ciclos de inspiración y expiración, que es el reflejo, ustedes saben, del reflejo de Henning-Breuer. Lo mismo sucedería aquí en el corazón, ¿verdad? Una disminución de la presión aquí del atrio derecho, como puede ser un paciente que está en estado de choque, disminuye el retorno venoso, y entonces hay varios receptores en el atrio derecho que van con fibras aferentes, viscerales, generales del nervio vago, y llegan al núcleo solitario, y ahora lo que va a hacer este núcleo solitario, va a haber una formación reticular que va a ser el centro cardio moderador, que va a regular la frecuencia cardíaca, y otro centro vasomotor que va a modular la presión arterial. Y de esa forma, al bajar esta presión en el atrio derecho por disminución del retorno venoso, puede provocar que a través del nervio vago llegan las fibras al núcleo solitario y estimula al centro cardiomoderador y vasomotor. Y entonces provoca una descarga de tipo simpático. Va a dirigirse a las neuronas simpáticas que habíamos dicho que se encuentran desde C8 hasta L2 o L3 y provocando taquicardia y vasoconstricción ante una disminución de la presión arterial. Entonces, así es como se están integrando estos arcos reflejos. Lo mismo sucedería una dilatación de acá del estómago, ¿verdad? Y entonces esta dilatación del estómago va a ir llegando aquí al núcleo solitario, formación reticular, al centro del vómito y puede provocar un reflejo del vómito, donde va a haber contracciones abdominales, así como también de movimientos de los músculos del paladar, faringe y laringe, es decir, que tiene relación con el núcleo ambiguo. Ok. Entonces, estamos viendo que este núcleo solitario tiene dos porciones. Una porción aferente, visceral, especial, que recoge sensación del gusto, y una porción aferente, visceral, general, importante para la integración de reflejos viscerales, donde las fibras aferentes van con el nervio vago. Y nos faltaría aquí también el glosofaringio. El glosofaringio tiene importancia que va a estar inervando principalmente estos varoreceptores y quimiorreceptores, ¿verdad? Que sería aquí el seno carotidio y el cuerpo carotidio. Entonces, estos varoreceptores y quimiorreceptores están inervados por el ganglio del glosofaringio, que también va a llegar hacia la porción caudal del núcleo solitario. Entonces, provocando también, si hay una disminución del oxígeno, incremento del CO2, una disminución de la tensión arterial que detecta el seno carotidio, va a provocar también estimulación del centro cardiomoderador y centro vasomotor de la formación reticular de la médula oblongada. Entonces estamos viendo que estas fibras aferentes viscerales generales son muy importantes para mantener la homeostasis. Bien, decíamos que lateral a este núcleo solitario se van a encontrar los núcleos vestibulares. Entonces, estos núcleos vestibulares, que son el superior, inferior, lateral y medial, tienen la característica que van a recibir fibras de lo que sería el oído interno, ¿verdad? Tanto de la porción del laberinto cinético, de los canales semicirculares con las ampollas, así como también del laberinto estático del utrículo y del sacro. Entonces tenemos aquí de las ampollas, de los canales semicirculares y del utrículo y el sáculo, de las máculas acústicas, tenemos aquí el ganglio vestibular, que es el ganglio antes se llama el ganglio de Scarpa, que va a dar origen al nervio vestibular, que se va a dirigir ahí por el conducto auditivo interno,
y va a llegar aquí a la médula oblongada y va a hacer conexión a estos núcleos, los núcleos vestibulares superior, inferior, lateral y medial. Principalmente se dice que llega al superior, inferior y medial. Claro, recuerden que hay fibras del nervio vestibular que no hacen sinapsis directamente a los núcleos vestibulares, sino que a través del pedúnculo cerebroso inferior se dirigen directamente hacia el cerebelo. Dirigen directamente al cerebelo, que es la porción del arquicerebelo. Entonces, estos núcleos vestibulares están recibiendo información, ¿sí?, de aceleración y desaceleración angular a través de las ampollas, de los canales semicirculares, y aceleración y desaceleración lineal, ¿sí?, de las máculas acústicas del utrículo y del sacro. Recuerden que estos núcleos vestibulares, a su vez, ya tienen conexión también con el cerebelo, con el arquicerebelo, que es el óvulo flóculo nodular, con el núcleo fastigio. Y entonces entran a través aquí del pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces están recibiendo información de posición de la cabeza y de nuestro cuerpo, cómo es la aceleración lineal cuando vamos en un automóvil o cuando vamos en un elevador. Estos núcleos vestibulares, a su vez, reciben fibras del cerebelo, son las fibras cerebelo vestibulares, entonces están integrando aquí reflejos, cerebelo vestíbulo cerebeloso y cerebelo vestibular. Y estos, recuerden que estos núcleos vestibulares tienen la característica de dar fibras descendentes, que ya habíamos mencionado, que son las fibras vestíbulo espinal, fibras vestíbulo espinales, que van a actuar sobre todo en la musculatura extensora, que hemos dicho que era muy importante para mantener la postura. Entonces, ante un cambio abrupto de la cabeza, inmediatamente hay un arco reflejo que a través de estas vías vestíbulo-espinales provoca respuestas de enderezamiento a través de estas vías. Sobre todo viene del núcleo lateral o de Deiters de la vía vestibular. Ahora, estos núcleos vestibulares tienen también conexión con los núcleos de los nervios craneales que van a inervar los músculos extraculares, es decir, el tercero, el oculomotor, el troclear, el cuarto, y el abducen, el sexto. Y esto lo hace sobre todo a través del núcleo vestibular medial. Entonces, estos núcleos vestibulares, recuerden que tienen conexión con una vía que es a través del fascículo longitudinal medial, que ya ven que tiene una porción ascendente y una porción descendente. Y entonces la porción descendente del fascículo longitudinal medial es lo que algunos autores llaman la vía vestíbulo-espinal medial. Entonces, este fascículo longitudinal medial tiene la importancia que interconecta estos núcleos vestibulares con los núcleos de los músculos extraoculares. Tercer y cuarto hacia el mesencéfalo, el sexto aquí en el mismo puente, y entonces de ahí se coordinan movimientos de la cabeza con movimientos de los ojos, que ya ven que esto es lo que despierta el reflejo oculocefálico y oculovestibular, ¿verdad? En donde el paciente que está en coma, donde el lóbulo occipital no está activo, pero el tallo cerebral está íntegro, se puede desencadenar fácilmente este arco reflejo, que es el reflejo oculocefálico, en donde primero ya ven que descartamos que el paciente tenga una lesión de la médula espinal, de la columna vertebral cervical, y entonces al rotar la cabeza bruscamente hacia el lado derecho, lo que estamos creando son corrientes de la endolinfa, de los canales semicirculares, ¿sí? Unas que son centrípetas, que son excitatorias, y las centrífugas, que son inhibitorias sobre las ampollas de los canales semicirculares. Y ya ven que es muy característico que si rotamos la cabeza del paciente, la rotamos bruscamente hacia el lado derecho, los ojos rotan en forma conjugada cuando está íntegro el tallo cerebral hacia el lado contrario, ¿sí? Entonces aquí, perdón, aquí lo estamos rotando hacia el lado izquierdo, y entonces los ojos se desvían hacia el lado derecho. Y posteriormente regresan a la posición primaria. Recuerden que este reflejo oculocefálico no es factible explorarlo en el paciente despierto, porque
el lóbulo occipital, el paciente está consciente, el paciente fija la mirada, ¿verdad? Y entonces inhibe este reflejo oculocefálico. Pero no así en el paciente que está en coma, pero con el tallo cerebral íntegro se puede despertar fácilmente este reflejo oculocefálico, que me está hablando de esta interconexión que existe entre el oído interno, el nervio vestibular, los núcleos vestibulares y los núcleos tercero, cuarto y sexto a través del fascículo longitudinal medial. Pero a su vez, ¿se acuerdan que habíamos dicho que esta vía descendente del fascículo medial termina sobre todo a nivel cervical para coordinar también movimientos de la cabeza con movimientos de los ojos? Al rotar la cabeza, también ahí podemos hacer movimientos de la cabeza para fijar la mirada. Y ya ven que esta porción descendente del fascículo medial solamente termina a nivel de los músculos del cuello, es decir, a nivel de la médula espinal cervical. Lo mismo sucedería con las pruebas oculovestibulares, ¿verdad? Que estas sí las podemos estudiar en el paciente, aunque tenga lesiones de la médula espinal cervical. Ya ven que este sí también se puede explorar en el paciente despierto, donde ya ven que cuando colocamos agua fría, ¿sí? En el oído interno, en el oído externo, perdón, aquí en el conducto auditorio externo, agua fría a 4 grados Celsius. El sujeto que está despierto, los ojos se desvían lentamente hacia el agua fría, pero después el lóbulo frontal provoca, sí, un movimiento abrupto de los ojos hacia el lado contrario. Entonces, se van lentamente los ojos al agua fría y el lóbulo frontal corrige este movimiento y entonces hace que se presente un nistagmus hacia el lado contrario del agua fría. Es en el sujeto despierto. Pero un sujeto que está en coma, pero el tallo cerebral íntegro, entonces solamente se va a presentar la fase lenta de este movimiento y no va a haber la fase rápida del nistagmus que la está dando el lóbulo frontal debido a que está el paciente inactiva su corteza cerebral. Entonces colocamos agua fría del oído derecho y los ojos tienen una desviación tónica hacia el agua fría. ¿Qué sucedería si el paciente tiene una lesión en el tallo cerebral? Bueno, sucedería que los ojos se queden en posición primaria cuando ponemos el agua fría o se presente una desconjugación de la mirada. Entonces pongo agua fría del lado derecho, puedo ver que el ojo derecho se va hacia afuera y el ojo izquierdo se queda en posición primaria, que es muy característico, por ejemplo, de la oftalmoplegia internuclear, que es lesión del fascículo longitudinal medial. O bien los ojos se quedan fijos, ¿verdad? Que son los ojos de muñeca. Lo mismo sucedería con los reflejos oculocefálicos, donde al rotar la cabeza puede haber desconjugación de la mirada o bien quedarse los ojos fijos. Entonces, estamos viendo que estos núcleos vestibulares son muy importantes para regular los movimientos de los ojos, la coordinación de los movimientos de los ojos con la cabeza y también muy importante para la postura, ¿sí? A través de la vía, ¿sí? Vestíbulo espinal. Recuerden que esta vía vestíbulo espinal se encuentra liberada en el sujeto que tiene una lesión arriba de los núcleos vestibulares, como podría ser la porción cefálica del puente o en el mesencéfalo, se libera esta vía y entonces da la actitud de descerebración o de extensión anormal, ¿verdad? O liberación de esta vía vestibuloespinal, que actúa junto con la retículo espinal que viene de los núcleos reticulares pontinos centrales caudales. Bien, entonces ahí estaría más o menos explicando la importancia de estos núcleos vestibulares aquí localizados en la porción lateral del piso del cuarto ventrículo, que es la denominada área vestibular. Ahora, decíamos que más lateralmente tenemos los núcleos cocleares, un coclear ventral, un coclear dorsal, en relación con el pedúnculo cerebeloso inferior. Y entonces, al igual que los núcleos vestibulares, estos núcleos cocleares van a estar en relación con la cóclea, y ustedes saben que aquí en la membrana basilar, allí se encuentran las células ciliadas internas, que son las importantes, y las células ciliadas externas. En el órgano de la audición
o el órgano de Corti, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que se va a encontrar, sí, este órgano, estas células ciliadas inervadas por un ganglio, que es el ganglio espiral o el ganglio coclear, que ya que se encuentra ahí en el eje del caracol, que es el modiolo. ¿Qué va a hacer este ganglio coclear? Pues va a formar el nervio coclear, que se va junto con el nervio vestibular por el conducto auditivo interno, y va a llegar a los núcleos cocleares, que se encuentran aquí en la médula oblongada. Entonces tengo el núcleo coclear ventral y el núcleo coclear dorsal. Y estos núcleos cocleares, ¿sí?, van a dar origen a unas fibras que se van a decusar, sobre todo el coclear ventral, se decusan y ascienden y forman el cuerpo trapezoideo. Que este cuerpo trapezoideo, debido a que las fibras se decusan, pero también ascienden, hacen los dos fenómenos a la vez. De tal manera que el cuerpo trapezoideo no lo encuentro en la médula oblongada, sino ya lo localizo en la porción caudal del puente. Es donde encuentro el cuerpo trapezoideo, que corresponde a la decusación ventral de la vía auditiva o vía coclear. También tenemos aquí una estría, una acústica dorsal, ¿verdad? Que también se decusa, pero recuerden que del núcleo coclear dorsal hay fibras que ascienden directas. Entonces, es importante ir sabiendo que esta vía coclear es directa y es cruzada. Eso es lo que provoca que cuando hay lesiones de la vía coclear por arriba de los núcleos cocleares, el sujeto tiene hipoacusia, no tiene una anacusia porque estas vías son directas y son cruzadas. Ahora, aquí tendríamos, entonces, este sería nuestro cuerpo trapezoideo, que la por de el puente, se encuentran aquí un pequeño núcleo, que es el núcleo olivar superior. Entonces, este núcleo olivar superior se localiza en la porción caudal del puente, ahí en el tegmento del puente. Entonces, el núcleo olivar superior. Entonces, este núcleo olivar superior, a su vez, están intercomunicados también, están ahí intercomunicados, y después las fibras tienen formando el lemnisco lateral, ¿verdad? Entonces, el lemnisco lateral lleva la vía auditiva. Entendemos nuestro lemnisco lateral. No confundirlo con el lemnisco medial, ¿verdad? Que decíamos lleva información de Gracili y cuneiforme, ¿verdad? Muy bien. ¿Que a dónde llega el lemnisco lateral? Va a llegar al mesencéfalo, en el tectum del mesencéfalo, y va a hacer sinapsis en los colículos inferiores. Entonces llega aquí a nuestro colículo inferior, ahí en el tectum o techo del mesencéfalo, sería el colículo inferior. Y aunque este colículo inferior tiene su bracito, y este bracito del colículo inferior va a llegar al cuerpo geniculado medial. Entonces llega aquí a mi cuerpo geniculado medial, ahí del metatálamo, ¿verdad? Cuerpo geniculado medial. Ya ven que después del cuerpo geniculado medial, las fibras ascienden por el brazo posterior de la cápsula interna. Se dice que en el tercio posterior del brazo posterior de la cápsula interna y se van por abajo del núcleo lenticular, es decir, se dirigen sublenticulares, van dirigiendo las fibras sublenticulares para llegar a la cara, al labio inferior de la cisura lateral o la cisura visible. Tenemos aquí parte del frontal, la cisura lateral, y aquí sería el giro temporal superior. Y entonces van a llegar ahí al labio inferior de la cisura lateral, ¿sí? En lo que sería al giro temporal superior, en lo que se le llama en los giros transversos de Hertz, que estarían aquí en esta zona, ¿verdad? En el giro, este giro temporal superior, ¿verdad? Y es el área, ¿sí? 41
y 42 de Brodmann, que es el área auditiva primaria, ¿verdad? Allí en el plano temporal, que se llaman los giros transversos de Hertz, ¿sí? Que se encuentran aquí exactamente en la cara superior del giro temporal superior, es decir, en el labio inferior de la cisura lateral o la cisura de Silvio, ¿no? Entonces, a lo mejor tal vez valdría la pena después hacer una revisión más exacta de la vía coclear para que quede un poquito más claro. Aquí más o menos ya estamos describiendo la vía coclear ascendente, porque recuerden que hay una vía coclear descendente, ¿sí? Que desciende desde la corteza cerebral, pasa por los cuerpos geniculados, colículos, núcleo olivar, coclear, y también actúan sobre las células ciliadas externas para que nosotros podamos guardar, poner toda nuestra concentración en un timbre de voz, un sonido especial, e inhibir otros sonidos cuando estamos en un lugar muy ruidoso. Por último, de los núcleos sensitivos, teníamos el núcleo espinal del trigémino o núcleo del tracto espinal del trigémino, que se encuentra aquí en la región dorso-lateral del tegmento de la médula oblongada. Decíamos que este núcleo es muy largo, ¿verdad? Se describen una porción caudal, una porción interpolar y una porción oral, ¿sí? Esas son las tres porciones de este núcleo del tracto espinal del trigémino, que a nivel de la médula espinal, recuerden que se extiende en la lámina 2 de Rexed y que todavía se extiende en el tercio inferior del puente y después se continúa con un núcleo que es más ancho, que es el núcleo sensitivo principal del trigémino, que está ahí en la porción media del puente, y después, cefálicamente, este núcleo sensitivo principal del trigémino se continúa con el núcleo mesencefálico del trigémino, núcleo mesencefálico del trigémino, ahí en el tegmento del mesencéfalo. Entonces, estamos viendo que este núcleo de trigémino es un núcleo muy largo, ¿verdad? Con el núcleo del tracto espinal de trigémino, después el núcleo sensitivo principal del trigémino y el núcleo mesencefálico del trigémino. ¿Qué importancia tiene este núcleo del tracto espinal del trigémino con su porción caudal, interpolar y oral? Va a recibir sobre todo termo, dolor, temperatura de la cabeza, así como también tacto grueso y presión. Entonces también recibe presión y tacto grueso o no discriminativo. Ya veremos que el núcleo sensitivo principal del trigémino recibe sobre todo tacto fino, discriminativo, como sería, por ejemplo, la sensibilidad de la córnea para integrar el arco reflejo corneal. Y el núcleo mesencefálico del trigémino recibe información sobre todo de tipo propioceptiva de las articulaciones alveolodentarias, articulación temporomandibular y de los músculos de la masticación. Entonces es importante para integrar el reflejo de la masticación este núcleo mesencefálico del trigémino. Entonces, observamos que este núcleo del tracto espinal del trigémino tiene la característica que va a tener conexión con varios ganglios periféricos. Entonces aquí tendríamos sí, su porción oral, su porción interpolar y la porción caudal. Y entonces va a tener conexión con varios ganglios. Por un lado, con el ganglio del trigémino o el ganglio de Gasser, sí, con sus tres ramas, oftálmica, maxilar y mandibular. Y entonces estas neuronas están recibiendo información de dolor, temperatura de la cabeza a través de las tres ramas del trigémino y van a entran por el puente y descienden y forman aquí el núcleo del tracto espinal del trigémino. Y van a hacer sinapsis en el núcleo del tracto espinal del trigémino para sensibilidad de tacto y dolor, ¿sí? Dolor, temperatura y presión de la cabeza a través de las tres ramas del trigémino. Pero también tiene conexión con el ganglio geniculado del facial, entonces aquí sería con el trigémino, pero también con el ganglio geniculado del facial, que recoge la sensibilidad, parte del conducto auditivo externo, ¿verdad? Lo que sería el oído externo, también el pabellón auricular,
y entran a través del subcomédulo pontino y también hace sinapsis en el núcleo espinal del trigémino. También vamos a tener ganglio del glosofaringio, y entonces va a recoger la sensibilidad de lo que sería de la caja del tímpano, sensibilidad también de lo que sería de la orofaringe, y entran dorsales a la oliva y hacen sinapsis en este núcleo del tracto espinal del trigémino. Pero también va a recibir fibras del ganglio, de un ganglio del vago, que vienen también del conducto auditivo externo, del pabellón auricular, así como también de la laringofaringe, y entran dorsal a la oliva y también hacen sinapsis en este núcleo del tracto espinal del trigémino. Entonces estamos viendo que este núcleo del tracto espinal del trigémino, que aunque diga que es del trigémino, no es exclusivo del trigémino, sino lo comparte con el trigémino, con el facial, el glosofaringio y el vago, para recoger esta sensación de termoalgesia, tacto grueso y presión de la cabeza. Ya ven que de este núcleo del tracto espinal del trigémino van a ser fibras que ascienden decusadas y forman las fibras trigémino talámicas, sobre todo las ventrales, que van a llegar al tálamo, al núcleo ventral posteromedial del tálamo, y después hacia la corteza cerebral en el área somestésica primaria, en la representación del homúnculo sensitivo de Penfield, en la representación de la cabeza. Ya ven que es muy característico que cuando hay lesiones de este núcleo espinal de trigémino, el paciente, el paciente pueda sentir sensaciones de hipoestesia o parestesias, ¿sí? Que en un principio son periorales, ¿no? Entonces refiere sensaciones de adormecimiento, así, perioral, y si la lesión se extiende en este núcleo, el paciente va teniendo estas sensaciones de hipoestesia y sensaciones de parestesias en forma de capas de cebolla, teniendo el centro en la región perioral, y de ahí se va extendiendo en sentido excéntrico al resto de la cabeza. Es una de las características de cuando hay lesión de este núcleo de espinal del trigémino. Bien, entonces, esos serían algunas de las características de los núcleos de la médula oblongada. Ya, entonces la vamos a dejar el día de hoy, y para la próxima sesión veríamos la sustancia blanca, ¿verdad? Y entonces hablaríamos de las fibras de la vía piramidal, del menisco medio. Tendríamos que describir parte de la porción cerrada de la médula oblongada, donde está el núcleo de grácil y cuneiforme, ¿verdad? Así como del lemnisco espinal, que es donde va ascendiendo el tracto espinotalámico. De acuerdo, maestro. Muchas gracias. Muy bien. Pues entonces nos conectaríamos el próximo miércoles, ¿ok? Claro que sí, maestro. Nos Ah, vemos la pues, próxima semana. hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.